Manual del manipulador de alimentos de Agrupapulpí. Unidad 1. Peligro de los alimentos para la salud. Los alimentos, en ocasiones, pueden producir enfermedades, caracterizadas casi siempre por vómitos, diarreas, dolor abdominal y en ocasiones alteraciones en la piel. Las causas por las que un alimento puede ocasionar enfermedad son: contaminación física, que consiste en la presencia de cuerpos extraños en el alimento, como cuchillos, vidrios, anillos, grapas o maderas. Contaminación química, por contaminarse el alimento en cualquiera de las fases de elaboración, por raticidas, pesticidas o por los productos de limpieza de cuchillos, manos y guantes. También puede producirse por migración de sustancias de los envases del producto. Contaminación biológica, presencia de microbios u hongos y sus toxinas en el producto. Este tipo de contaminación se debe a la falta de higiene del personal, de los equipos, malas prácticas de higiene de los locales o almacenamientos que estén sucios. ¿Cómo pueden llegar los microbios a los alimentos? Presencia de gérmenes en el producto por contenidos de tierra y polvo. Maquinaria y utensilios utilizados en la elaboración y que se encuentren contaminados. Manipulador enfermo o portador de gérmenes. Insectos como las moscas y los roedores. Mala conservación de los alimentos por temperaturas inadecuadas. Tipos de tosinfecciones más importantes: estafilococos, salmonelas, bacilo botulínico, listerias, E. coli y tosinfecciones provocadas por hongos. La tosinfección por estafilococos son gérmenes que se encuentran de forma natural en las personas, en la nariz, en la piel y en la garganta. Se transmiten al toser o estornudar, o por una mala higiene del manipulador o heridas mal cubiertas. Estos gérmenes se reproducen con temperaturas superiores a 10 grados, sobre todo entre 30 y 40 grados centígrados. Los síntomas aparecen entre 1 y 8 horas después de la ingestión, presentándose vómitos, dolor abdominal, pero no presenta fiebre. ¿Cómo prevenir la infección por estafilococos? Una cuidadosa higiene de los manipuladores, ya que estos pueden enfermar de un día para otro. Proteger las heridas con apósitos impermeables, en caso de no ser posible, abstenerse de trabajar hasta la curación completa. No toser ni estornudar sobre los alimentos, y en caso de protegerse con las manos, lavarlas rigurosamente con agua caliente y jabón. Elaborar los alimentos en el plazo más cercano a su consumo. Refrigerar los alimentos inmediatamente después de su elaboración. Tosinfecciones por salmonelas. Es una tosinfección alimentaria producida por un germen que se encuentra en el intestino de los animales y las personas. Se transmite por alimentos muy variados, normalmente por hortalizas y vegetales al ser regados con aguas residuales. Los manipuladores la pueden contagiar por falta de higiene o por no limpiar bien los utensilios de trabajo. Es la responsable del 80% de las infecciones y puede llegar a ocasionar la muerte. La toxina se destruye al cocinar a 65 grados centígrados durante 35 minutos. Los síntomas se caracterizan por una gastroenteritis, fiebre, dolor de cabeza, vómitos y dolor abdominal. ¿Cómo prevenir la infección por salmonelas? La higiene personal es la mejor forma de prevenirla, lavándose rigurosamente las manos después de utilizar el aseo. Los mayores factores de riesgo los encontramos en los mataderos y en los huevos. Está prohibida la elaboración de mahonesas con huevo en los establecimientos, y en casa lo haremos inmediatamente antes de su consumo y eliminaremos los restos. Tosinfección por el bacilo botulínico. Se trata de una intoxicación alimentaria producida por una toxina que se desarrolla en los alimentos, sobre todo en conservas caseras de verduras, carnes y pescados. Se desarrolla por una mala esterilización de las conservas, ya que se puede producir en condiciones de bajo nivel de oxígeno.
Los síntomas aparecen entre 8 y 22 horas después de su ingestión y presenta vómitos, náuseas, diarreas o estreñimientos, vértigos y dolor de cabeza. No presenta fiebre. ¿Cómo podemos prevenirlo? El germen se encuentra en el suelo, por lo que es conveniente lavar y desinfectar el producto impidiendo que los alimentos queden manchados de tierra. En nuestro caso debemos tener especial cuidado en épocas de lluvia y en presencia de barro. Mantener separados los alimentos crudos de los cocinados. Lavarse las manos después de la manipulación de carnes crudas o verduras no higienizadas. Limpiar y desinfectar los utensilios y las instalaciones después de cada uso y antes de comenzar un nuevo proceso. Infección por listeria. Se transmite por alimentos crudos o contaminados, como leche, quesos, verduras y embutidos. Este germen es capaz de reproducirse a pesar de que su temperatura óptima está entre 30 y 37 grados, con temperaturas de 3 grados centígrados, por lo que puede encontrarse en empresas que lleven un riguroso control de temperaturas. Los síntomas son muy variables, presentándose como una simple gripe o incluso en personas de edades extremas puede llegar a ser similar a cualquier meningitis bacteriana, disminución del nivel de conciencia, fiebre, cefalea, incluso vómitos. Prevención. Lavar y desinfectar las verduras antes de su consumo. Limpiar y desinfectar las cámaras periódicamente. No romper la cadena de frío. Separar alimento cocinado de alimento sin cocinar. Consumir productos lácteos provenientes de leche higienizada. Unidad 2. Factores que influyen en el crecimiento microbiano. Los gérmenes. Germen o microorganismo. Se usan estos nombres para designar a todos los organismos microscópicos vivientes. Bacterias. Pueden multiplicarse en alimentos o en seres vivos. Virus. Son más pequeños y solo se multiplican en seres vivos. Mohos. Necesitan oxígeno para vivir, por eso los encontramos en la superficie de los alimentos. Esporas. Son las formas de resistencia de algunas bacterias y mohos, aguantando condiciones desfavorables y provocando toxinfecciones cuando las condiciones mejoran. Los alimentos crudos tienen microorganismos, muchos de los cuales no son peligrosos o no alcanzan concentraciones nocivas, y el organismo humano está acostumbrado a vivir con ellos. Para evitar efectos perjudiciales es necesario tener cuidado y adoptar medidas higiénicas. La presencia de gérmenes productores de enfermedades toxialimentarias no suelen alterar el aspecto, olor ni sabor del alimento contaminado. Un germen de forma aislada no puede provocar enfermedad, por lo que no hay que darle facilidades para multiplicarse. ¿Cómo luchar contra las alteraciones y enfermedades microbianas de origen alimentario? Procurando que la carga microbiana inicial sea mínima. Que el sistema de conservación sea el adecuado y mantenerlo durante todo el proceso. Con óptimas condiciones higiénicas del equipo, utillaje y locales. Con educación y buenas prácticas higiénico-sanitarias del personal manipulador. Con un manejo adecuado. ¿De dónde proceden los gérmenes? Del intestino de los hombres y los animales y se expulsa por las heces. De otros órganos, siendo expulsado por la orina, tos o saliva. De infecciones de distintas partes del cuerpo como heridas, granos, anginas, etc. La persona o animal de donde proceden los gérmenes no tiene por qué estar enferma. Es importante revisar el estado sanitario del personal, especialmente cuando se incorpora al trabajo después de una baja laboral por afecciones de vías respiratorias o digestivas. ¿Cómo pasan los gérmenes a los alimentos? Al hablar, toser o estornudar, se eliminan pequeñas gotas de saliva y otras secreciones llenas de gérmenes que pueden llegar a los alimentos. A través del aire, el cual contiene gérmenes suspendidos de procedencia muy distinta, a través de las manos, uñas, uniformes, a través del polvo o tierra, a través del agua, si no cumple garantías sanitarias, a través de insectos o roedores, a través de utensilios y otros objetos mal lavados y a través de animales. Condiciones que favorecen el desarrollo de los gérmenes. Temperatura.
La temperatura óptima se sitúa entre 34 y 40 grados centígrados. El frío, a diferencia del calor, no mata a los gérmenes, pero frena su multiplicación. Humedad. Los gérmenes necesitan agua para sobrevivir, por lo que la humedad favorecerá el desarrollo de los mismos. Tiempo. Si las condiciones de humedad y temperatura son favorables, los gérmenes se multiplican muy deprisa y puede ser perjudicial en poco tiempo. ¿Es posible controlar los gérmenes? Podemos modificar las condiciones que favorecen su desarrollo con una correcta gestión de las basuras, evitando estancamientos de agua, manteniendo siempre en perfectas condiciones de higiene y limpieza la empresa, el almacén y el campo. Cubrir ventanas y huecos con telas mosquiteras y tapar posibles huecos. Efectuar desinfecciones y desratizaciones. Evitar corrientes de aire en zonas sucias a zonas limpias, cerrando las puertas. Evitar que se forme polvo. Esmerar en el aseo e higiene de los manipuladores. Unidad 3. Procedimientos para la conservación de los alimentos. Medios físicos. Por aplicación de frío, refrigeración y congelación. Por aplicación de calor, pasteurización y esterilización. Por eliminación del agua presente en los alimentos, desecación, deshidratación, liofiliación, salazón y ahumado. Por el tipo de envasado, enlatado o envasado al vacío con atmósferas protectoras. Medios químicos, conservantes naturales o artificiales, antioxidantes. Aplicación de frío. Refrigeración. Inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas por debajo de los 5 grados, pero no las destruye. Hay que controlar la temperatura de los equipos para comprobar la conservación de la temperatura. Siguiendo nuestro plan general de higiene, se toma la temperatura de las cámaras 2 veces al día y existe un sistema de alarmas que salta cuando la temperatura no es la idónea para el producto. Congelación. Consiste en someter a los alimentos a temperaturas que permitan congelar el agua que contienen. Normalmente es a menos 18 grados centígrados. Y hay que controlar, además de la temperatura, que no sobrecarguemos el congelador. La descongelación debe ser siempre en frío. Este procedimiento permite mantener los alimentos durante un periodo de tiempo mayor, ya que los microorganismos no se pueden multiplicar. Aplicación de calor. Pasteurización. Consiste en someter al alimento a temperaturas entre 60 y 80 grados centígrados. A mayor temperatura, menor tiempo de exposición. Y de esta forma se disminuyen las bacterias patógenas causantes de enfermedades y la población de bacterias no patógenas, alargando la vida de los alimentos y no variando sustancialmente las propiedades de los mismos. Estos alimentos han aumentado su tiempo de conservación, pero hay que combinarlo con frío. Son denominados semiconservas, como son los yogures, la leche, etc. Esterilización. Se aplica a los alimentos temperaturas altas, por encima de los 100 grados centígrados, destruyendo todos los microorganismos presentes. Esto puede ser los alimentos enlatados que vienen ya cocinados. Por eliminación de agua presente en los alimentos. Desecación. Método antiguo que se utiliza para hacer cecina. Deshidratación. Eliminación de agua por chorros de aire caliente. Liofiliación. Se utilizan alimentos congelados, pasando el agua en forma de hielo a forma gaseosa. Sublimación. Se utiliza sobre todo para el café. Salazón. Consiste en la aplicación de sal sobre la superficie del producto. Ahumados. Se aplica a los alimentos los gases de combustión de la madera, combinando la pérdida de agua del alimento y la adición de los antibióticos que aporta el humo. Tipo de envasado. Enlatado. Se introduce un alimento dentro de un recipiente y se somete a un proceso térmico, garantizando su conservación. El recipiente debe ser inalterable para evitar contaminación del producto. Envasado al vacío. Se elimina el oxígeno del interior del envase o se aplican gases creando una atmósfera protectora específica para cada alimento. Aplicación de radiaciones. Se utilizan para impedir el desarrollo de microorganismos. Radiaciones ionizantes, infrarrojas o ultravioletas. Conservantes naturales o artificiales y antioxidantes.
Son aditivos que se aplican a los alimentos en la industria alimentaria para cambiar la imagen, añadirles ciertas cualidades o evitar la oxidación. Los aditivos deben estar expresamente autorizados por la legislación vigente y usarlos en las cantidades recomendadas. Unidad 4. Importancia del manipulador de alimentos y medidas de higiene. La importancia del manipulador de alimentos se encuentra en toda la cadena alimentaria, desde la producción de las materias primas, el transporte, conservación, fabricación, transformación, elaboración, almacenamiento y transporte final. Por lo tanto, debe conocer no solo su trabajo, sino que tener formación en higiene alimentaria. Higiene alimentaria no es solo la limpieza de útiles, manos, mesas y almacenes. Es el conjunto de actuaciones que debemos tomar para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios. Prácticas correctas de higiene. Higiene personal. La incorporación al puesto de trabajo debe ser con unas condiciones higiénicas estrictas, debidamente duchado, con ropa limpia, pelo limpio, uñas cortadas y limpias. Pelo. Todas las personas que manipulen productos alimenticios deben llevar el pelo recogido y cubierto mediante gorro o gorra. Evitaremos en todo momento rascarnos el pelo y en el caso de hacerlo nos lavaríamos las manos antes de reiniciar la actividad. No debe peinarse en el puesto de trabajo y no debe ir maquillado al puesto de trabajo. Manos y piel son la principal fuente de contaminación. Durante la jornada laboral no debemos llevar anillos, cadenas, relojes u objetos que dificulten el buen lavado de manos. Las manos deben limpiarse al comienzo de cada jornada laboral, después de haber ido al aseo, antes de volver a su puesto de trabajo, después de sonarse y o estornudar, después de tocar un objeto ajeno a la actividad, al cambiar de tarea. El lavado de manos se realizará con agua caliente en un lavamanos con grifo de accionamiento no manual, con jabón líquido y durante un tiempo adecuado para eliminar toda la suciedad que pudiera estar presente, y nos secaremos las manos con toallas de un solo uso. Nariz, boca y oídos. Como ya sabemos, en nuestro organismo existen numerosas bacterias patógenas, por lo que los manipuladores no deberán tocarse la nariz, boca u oídos durante el trabajo. Fumar, comer, mascar chicle o llevar palillos entre los dientes. No hablar en dirección a los alimentos. No toser o estornudar sobre el alimento. No secarse el sudor con las manos, brazos o uniforme y utilizar pañuelos de celulosa desechables. No escupir, mojarse los dedos con saliva para separar bolsas u hojas de papel y otras prácticas antihigiénicas. Cubrir bien las heridas con tiritas o apósitos impermeables. Estado de salud. En caso de enfermedad por parte del manipulador de alimentos, el riesgo de contaminación se multiplica. El médico es el único que puede decidir si los manipuladores portadores de microorganismos pueden seguir trabajando. Debemos avisar al encargado cuando se tengan síntomas de gripe o de cualquier enfermedad, alergias, resfriados, heridas, quemaduras, diarreas. Deberá dejar el puesto de trabajo todo trabajador al que se le haya diagnosticado una enfermedad. Siempre que sea posible, se trabajará en una actividad que no suponga un contacto directo o indirecto con los alimentos. Se deben utilizar mascarillas en caso de enfermedad respiratoria, guantes de goma cuando existan heridas en las manos, lavado intenso de manos en todos los casos de enfermedad. Presentar después de una baja por enfermedad el alta médica. Indumentaria de trabajo. El uniforme es de uso exclusivo para el trabajo. No debe salir del lugar de trabajo para no contaminarse ni estar en contacto con otros ambientes. La ropa de trabajo debe estar perfectamente limpia y adecuada para la actividad laboral que va a desarrollar. El gorro o gorra no es un adorno, sirve para evitar que los cabellos caigan en los alimentos. Evitar la retirada del pelo cuando nos moleste. El calzado debe ser cerrado, con suela de goma y estar limpio. Las características del mismo deben garantizar nuestra seguridad. Es obligatorio el uso de mascarillas en caso de gripe o catarros. Uso correcto de guantes en la empresa. Los guantes solo se utilizarán cuando las características del trabajo o el trabajador así lo requieran. En el caso del grupo Pulpí se utilizarán siempre.
Los guantes deben tener colores que no puedan confundirse con ningún alimento. En Agrupapulpi serán preferiblemente azules. Antes de utilizar el guante, hay que proceder al lavado y secado de manos. Deben cambiarse los guantes para prácticas distintas. Deben lavarse después de su uso, por las dos caras y dejarlos secar al revés. Deben ser aptos para el uso en la industria alimentaria. Unidad 5. Limpieza y desinfección de instalaciones, máquinas y útiles de trabajo. Limpieza. La limpieza y desinfección de los locales y útiles de trabajo es tan importante como la higiene de las personas. Denominamos limpieza la acción de eliminar los residuos de alimentos para evitar la acumulación de nutrientes que favorezcan la multiplicación de microorganismos. La desinfección consiste en la destrucción de la flora microbiana. En esta fase se aplican los desinfectantes. Las operaciones de limpieza y desinfección son operaciones preventivas, pero pueden suponer un riesgo si no se realizan eficientemente. Los detergentes y desinfectantes deben ser aptos para la industria alimentaria y deben estar guardados en un lugar separado del resto de detergentes usados para oficinas. Debemos cuidar la superficie de los materiales sobre la que posteriormente vayan a depositarse alimentos. Fases de higienización. Ordenar y recoger el material de las instalaciones. Limpiar los restos que pudieran quedar. Limpiar a fondo mediante chorro de agua o barrido en húmedo de las superficies. Aplicación del detergente, dejándolo actuar durante el tiempo recomendado. Aclarado, eliminando los restos de detergente y de suciedad disuelta. Aplicación de un desinfectante, dejándolo actuar el tiempo necesario. Y aclarado para retirar los restos del desinfectante. Limpieza y desinfección de cuchillos. Todos los días, al terminar de trabajar y recoger los cuchillos, se procederá a su limpieza, pulverizando el producto bactericida y secando después uno a uno cada cuchillo, con papel. Se guardarán hasta el día siguiente. Si a mitad de trabajo o cuando se pare por cualquier motivo se cree necesario proceder a su desinfección, se volverá a pulverizar con el producto y se secará con papel pasados unos minutos. Un día a la semana se introducirán todos los cuchillos en agua con producto bactericida durante toda la noche. Limpieza y desinfección de las salas de producción. Nunca se limpiará y desinfectará al mismo tiempo de estar en producción. Previamente a la higienización se desconectarán los equipos de la corriente. Después de la higienización de los equipos tendrá lugar la higienización de las instalaciones. Siempre se barrerá de las esquinas hacia las puertas. La higienización de las paredes se realizará cuando proceda con anterioridad a la del suelo, y la del techo se complementa con la pintura del mismo según el plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. Las bayetas para la higienización de los equipos se usan siempre debidamente higienizadas. Todos los útiles empleados en la higienización de los aseos son de uso exclusivo, no siendo empleados para ninguna otra instalación o equipo. La limpieza se efectuará diariamente, una vez terminada la jornada de trabajo, con detergentes desengrasantes tensoactivos no iónicos en agua a 50 o 60 grados centígrados. Limpieza y desinfección de vehículos. Los vehículos propios de la empresa deben estar en perfecto estado de higiene, limpieza y desinfección. Hay que retirar todos los residuos de la caja detenidamente con un cepillado. A continuación se aplicará agua a presión, se secará y se le aplicará el desinfectante. Esta operación de limpieza no debe hacerse en la zona de carga de producto ni en el cultivo. Los camiones no deben llevar cristales o pastas rotas, ya que pueden contaminar físicamente el producto. Hay que recordar a nuestros proveedores y clientes la responsabilidad de mantener limpios sus camiones. Basuras. Es muy importante gestionar los residuos. Deben estar en recipientes adecuados, exclusivos y tapados herméticamente con sistema de apertura de pedal. La evacuación, limpieza y desinfección del recipiente debe ser diaria. No deben almacenarse residuos con productos en la misma área.
Los vestuarios, aseos y salas de reunión deben poseer recipientes con tapa y pedal que se vaciarán, limpiarán y desinfectarán de forma diaria. No deben quedar residuos una vez terminada la jornada de trabajo. Almacenamiento. El almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección debe hacerse separado de los alimentos y deben estar debidamente etiquetados. Los alimentos y sus envases no deben estar nunca en contacto directo con el suelo. Si el almacenamiento del producto requiere temperatura, esta debe ser controlada. Los alimentos deben almacenarse ordenados y separados de otros alimentos incompatibles para evitar contaminaciones cruzadas. Los suelos, paredes y techos deben ser lisos, impermeables y de fácil limpieza. Desratización y desinsectación. La desinfección, desinsectación y desratización en los establecimientos alimentarios son fundamentales a la hora de garantizar la salud de sus usuarios y también de las personas que en ellos trabajan. El control de los vectores de plagas tiene un papel importantísimo en el mantenimiento de la higiene y la sanidad en cualquier proceso alimenticio. La proliferación de vectores, plagas en instalaciones donde se preparan, producen o distribuyen alimentos resulta inaceptable por diversas razones. Y la principal razón es porque algunas de esas plagas son portadoras y transmisoras de los patógenos causantes de enfermedades, mientras que otros patógenos afectan a la calidad y sanidad de los productos terminados. El plan de desinsectación y desratización es una medida de prevención primaria, necesaria y obligatoria para eliminar los agentes causantes de enfermedad, de molestias y de alteración medioambiental, así como las que pueden causar contaminación cruzada de los alimentos. Medidas para impedir el acceso a plagas. Los edificios deberán mantenerse en buenas condiciones, con las reparaciones necesarias. Los agujeros, desagües y otros lugares por los que puedan penetrar las plagas deberán mantenerse herméticamente. Mediante redes metálicas colocadas, por ejemplo, en las ventanas abiertas, las puertas y las aberturas de ventilación, se reducirá el problema de la entrada de plagas. Y siempre que sea posible, se impedirá la entrada de animales en los recintos de las fábricas y de las plantas de elaboración de alimentos. Esto se hará mediante colocación de barreras físicas, aislamiento arquitectónico y la interposición de estructuras que favorezcan la estanqueidad de los locales, hermetización y sellado de grietas y cavidades de las instalaciones, protegiendo las ventanas y agujeros de ventilación con tela mosquitera. Sobre todo es importante mantener las instalaciones limpias, especialmente las de manipulación y almacenamiento de alimentos. Evitar que puedan obtener alimento o refugio. La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el anidamiento y la infestación de las plagas. Las posibles fuentes de alimentos deberán guardarse en recipientes a prueba de plagas y almacenarse por encima del suelo y lejos de las paredes. Deberán mantenerse limpias las zonas interiores y exteriores de las instalaciones de alimentos. Cuando proceda, los desperdicios se almacenarán en recipientes tapados a prueba de plagas. Unidad 6. Aplicación del sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos. Se trata de un sistema de autocontrol para garantizar la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos. Se basa en la idea de prevenir en vez de corregir, aunque también se corrige si los métodos de prevención no han sido eficaces. El sistema consiste en elaborar el proceso productivo propio de cada empresa, reconocer los peligros higiénico-sanitarios de cada fase y así aplicar las medidas preventivas. Proceso productivo o diagrama de flujo es una representación sistemática de la secuencia de fases llevadas a cabo en la producción de los productos. Diagrama de flujo: plantación, cultivo, recolección, transporte al almacén, recepción, almacenamiento, selección, envasado, almacenamiento y expedición. Plantación es la primera fase por la que pasa el producto de Agrupapulpí. Se seleccionan las semillas y la zona de cultivo dependiendo del clima, pero debemos tener en cuenta los riesgos asociados. En esta fase, los peligros pueden ser los siguientes: contaminación química y microbiológica por aportes de materia orgánica que no cumple con las especificaciones o no han estado sometidas a un control.
Contaminación física por presencia de objetos extraños a causa de mala formación de manipuladores o no estar la maquinaria en condiciones. Contaminación microbiológica y física por presencia de animales. Es por esto por lo que se colocan mallas en la periferia de la finca y se realizan inspecciones visuales. Cultivo. Durante la fase de cultivo, los peligros se refieren al agua de riego, fertilizantes y fitosanitarios, así como al personal manipulador y maquinaria que entra en la finca. La contaminación microbiológica y química por el agua de riego se previene realizando análisis periódicamente. La contaminación física, química y microbiológica por los manipuladores y la maquinaria se previene formando a estos en buenas prácticas agrícolas y siguiendo un control de la maquinaria. La contaminación química por LMRs se previene manteniendo un departamento técnico en la empresa, el cual analiza el producto antes de su recolección. Recolección. Los peligros físicos, químicos y microbiológicos más importantes en esta fase son por los manipuladores y los utensilios de trabajo. Se previenen formando a los trabajadores y llevando un control exhaustivo de los útiles de trabajo. También existen peligros por el material de envasado, que puede estar sucio, con presencia de objetos extraños o no ser el adecuado para producto alimenticio. Transporte al almacén. El transporte debe ser exclusivo para productos hortofrutícolas y debe estar limpio y sin roturas o desperfectos que puedan contaminar físicamente el producto, tanto en el interior para el producto cargado o en exteriores para no contaminar el campo. Recepción. Es necesario controlar los productos que se recepcionan en el almacén, por lo que existen controles de calidad a la entrada del mismo. El muelle de descarga debe estar siempre limpio y bien organizado, para que el tiempo de descarga sea mínimo y evitar así la contaminación del producto. Si existen muelles cubiertos o cerrados, siempre será más ventajoso para la calidad del producto recepcionado. Almacenamiento. Todo almacén debe presentar unas apropiadas condiciones higiénicas de limpieza y desinfección. No pueden existir residuos ni desperdicios dentro. Los palés no deben almacenarse pegados a la pared, al techo o pegados entre sí. Las cajas de campo o de producto elaborado nunca deben estar en contacto directo con el suelo. No se almacenarán juntos productos incompatibles entre sí y los equipos utilizados estarán limpios. Selección y manipulado. Las diferentes tareas que realicemos deberán encontrarse bajo las máximas condiciones de limpieza e higiene. En esta fase, los peligros vienen asociados al personal manipulador y a los equipos de trabajo, principalmente por la presencia de objetos extraños, por la limpieza y la higiene. Envasado. Los envases deben ser aptos para producto alimenticio y cumplir con las normas establecidas. No dejaremos producto ni envases directamente en el suelo. Durante el manipulado se limpiará lo necesario para continuar con nuestra tarea con precaución para no contaminar el producto. Almacenamiento. Se debe evitar mantener innecesariamente las puertas de las cámaras abiertas. Se debe cumplir el plan de limpieza y desinfección para que las condiciones higiénicas de las cámaras sean las adecuadas. Se deben cumplir en todo momento las buenas prácticas de almacenaje, intentando que los palés no se peguen a las paredes, a los techos y entre sí. Mantener en todo momento la cadena de frío. Expedición. Antes de cargar el producto en el camión, se debe comprobar el mismo y que cumpla las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. El muelle de carga también debe mantener estas condiciones. Se debe comprobar siempre que los envases, embalajes y envolturas están íntegros, sin roturas, no presentan suciedad y evitar en todo momento que las puertas de los muelles se mantengan abiertas. Manual de buenas prácticas de Agrupapulpí. Existen instrucciones de trabajo que son entregadas a todas las personas que trabajan en Agrupapulpí, donde se reflejan las buenas prácticas para desarrollar un trabajo eficiente y minimizar los riesgos de contaminación. Muchas gracias por su atención.